Bueno, y ya estamos de retorno aquí en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y tenemos aquí al licenciado Pelegrín Castillo, bueno, pasado diputado, exdiputado, también ex ministro, el primer ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, y un político que ha estado siempre pendiente de la nación dominicana, de los riesgos que tiene, y precisamente con él vamos a hablar sobre el tema de Haití. Buen día, ¿cómo está usted, licenciado? Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí, muchas gracias por la invitación. Esta es su casa. Saludo al público. Esta es su casa. Al momento de usted llegar aquí al canal, pasábamos reportajes sobre el informe de los Estados Unidos sobre el asunto de los trabajadores cañeros aquí en el país, y estábamos viendo su participación en este reportaje aquí del equipo de prensa de N-Televisión. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación de los cañeros aquí en República Dominicana? Que por cada cierto tiempo los Estados Unidos sacan este expediente a la luz pública. Mire, yo hace muchos años, propiamente hace 21 años, sostuve una reunión, y esto es una primicia. Lo he dicho en algunos espacios, pero en este contexto se entiende mejor. Una reunión con altos cargos del Departamento de Estado que vinieron al país. Esa reunión se hizo en casa de Top Robinson, que ahora es subsecretario para asuntos hemisféricos del caucus afroamericano, Chris Uhl, que era el DCN de la Embajada Americana, y Luis Álvarez Renta, que era el asesor del presidente Mejía en ese momento, pero también era el asesor del presidente Aristide. Y fue el hombre que llevó a ambos presidentes ante Bush hijo con aquella fórmula muy audaz de que nos permitieran ingresar al DR-CAFTA a cambio de nosotros entrar en la relación con Haití dentro de la ley HOD, la ley HELF, la creación del tercer espacio insular. Yo me oponía, yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y mantenía una oposición constante a ese tipo de enfoque. Ya lo había visto en Washington, cuando los legisladores americanos me dicen que agradecen los compromisos que República Dominicana adoptó con relación a Haití. Yo le pregunto, aclárenme eso, porque yo tengo entendido que las negociaciones son República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, donde entra Haití. Posteriormente, Robert Selig, cuando vino aquí, yo le pregunté y él fue muy claro, muy franco, y dijo, no, nosotros aceptamos a República Dominicana excepcionalmente, pero con la expectativa, un qui pro quo. Yo te doy esto, pero tú me tienes que asumir un compromiso con respecto a Haití. Entonces yo le decía a los altos funcionarios norteamericanos que yo me oponía a ese enfoque porque ellos sabían, como yo, y como toda persona medianamente formada e informada, que Haití es un Estado fallido. Era en ese momento. Y ahora la situación yo creo que nadie la discute. Hay zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, dominado dominado por bandas criminales, terroristas, lo más cercano a Somalia, en el Caribe. Entonces, que ellos lo sabían. Entonces que ese enfoque no tenía sentido, porque cuando hay un problema internacional, la solución tiene que ser internacional, no empresarial. Que la idea de que desarrollar una frontera de empleo, de industria, va a parar los problemas del derrumbe de un Estado fallido, donde el narcotráfico es una fuerza determinante, y ellos lo sabían y lo saben, y donde hay otras fuerzas internacionales que están actuando, y ellos lo sabían. De índole política. Y lo saben, política. Entonces, eso no conduce a nada bueno. 21 años después, estamos en el 2022, yo quiero recordar ese momento,
Recuerdo que Luis Álvarez Renta incluso me acusó de posiciones chauvinistas, ultranacionalistas, anti-haitianas, porque yo le dije, miren, en un momento dado, los norteamericanos que saben todo eso, lo que van a querer es que nosotros asumamos más compromiso con Haití en materias donde nosotros no podemos asumir compromiso, como por ejemplo nacionalidad, migración, cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Yo, ahora viendo lo que ha pasado y lo que está pasando, me confirmo más, sobre todo lo que ha pasado en los últimos años, de que el viejo plan de la solución dominicana al problema haitiano está en la fase terminal. Hay una oportunidad de que el pueblo dominicano se salga de la trampa en que fue colocado. Fue colocado por debilidad, por ignorancia, por temor, por inconsciencia, por interés, por un conjunto de factores de sus clases dirigentes que no supieron anticipar el problema y decirle a los norteamericanos, no, miren, ese enfoque que ustedes están asumiendo con relación al destino de Haití es inaceptable. Se creyó, incluso aquí lo digo con total conocimiento de causas, sectores empresariales creyeron que aliándose a las élites haitianas, empresariales, se podía, que están todos aquí ahora, que se podía generar el espacio insular dominado por República Dominicana. Todos esos grandes negocios de Haití, aliados a los de aquí. Pero usted habló del tercer espacio insular. Sí. Yo quiero que usted me explique un poquito qué significa el tercer espacio, porque automáticamente yo pensé en la franja fronteriza. Sí, esa es la idea. Dentro de esa visión que concebía Luis Álvarez Renta, que es muy imaginativo, demasiado, pero que no es de él, eso es los norteamericanos, buscando fórmulas para derivar la crisis para la República Dominicana. ¿Cuál era la idea? Bueno, esa franja era una franja que se iba virtualmente, se iba a hacer un ensayo de privatización de la frontera. ¿Por qué? Porque una parte de Haití iba a quedar en manos, se iba a segregar esa frontera, precisamente donde está la mina grande, que empieza aquí en Restauración, y otra parte de República Dominicana se iba a segregar. Ya entendí. Y entonces se iba a crear desde el puerto de Manzanillo, Pedernales y todo eso, una sola franja que se iba a manejar con criterio empresarial. Entonces los grandes grupos se iban a instalar en la frontera y entonces los haitianos, en vez de cruzar para este lado, se iban a la franja. Y el modelo que se ponía, miren la vitrina de lo que nosotros queremos en toda la frontera, que es el Grupo Codevi. Desde esa época solamente se ha hecho ese proyecto y se ha hecho por una serie de razones que no vienen al caso analizar, por una serie de ventajas que ellos habían amarrado a través del embajador Charmanat, que fue, vamos a decir, la figura líder de la alianza de las zonas francas con los Estados Unidos, y después pasó a ser una figura preponderante en la relación con la zona franca. Todo eso se sabe. Mire, eso es tan grave, porque la tontería, decía Einstein, él tenía dos certezas, que el tiempo, que el universo era infinito, era algo que él creía eso, pero que no estaba del todo seguro. Pero que lo que sí él estaba seguro era que la estupidez humana era infinita. Decía Albert Einstein. Entonces, ¿qué pasa? Se adoptó un enfoque entre cándido y goloso. ¿Por qué? Porque lo que se pensó fue, bueno, nosotros vamos a apoderarnos del espacio insular, vamos a ser dominantes. Los cándidos somos los dominicanos. No. ¿Y los golosos quiénes son? No, los que entienden que vamos a dominar el mercado de 22 millones,
Y eso va a convertirnos a nosotros en el espacio más importante del Caribe. Señor, se lo dije 1000 veces, públicamente y en reuniones. Eso no funciona. Es más, la última vez, voy a dar otra primicia, fue en la Asociación de Industria. Yo era ministro y estaba el ministro Montaz y el ministro Navarro. Y estaba la plana mayor del alto empresariado industrial del país. ¿Cuál fue el tema? El tema era las relaciones con Haití. Y tanto Montaz como Navarro asumieron el enfoque que venía manejando parte del gobierno y parte del empresariado. ¿Cuál era? No, vamos a un tratado de libre comercio con Haití. Yo pedí un turno. Bueno, me correspondía en la parte mía, que fui el último para cerrar. Le dije, miren, hablar de un proceso de integración que empiece con libre comercio con Haití es una tontería. Porque para que haya libre comercio, integración con un Estado, se necesitan muchas instituciones, muchas reglas. Y en el caso de Haití, primero hay un enorme desequilibrio. Pretender que nosotros vamos a ser dominantes, aprovechando las debilidades y nos vamos a apoderar de ese mercado, es una tontería. Una utopía. Y segundo, las reglas de Haití, culturales, políticas, legales, Religiosas. la actitud, la idiosincrasia, cuenta a la hora. Cuando usted se sienta a negociar un tratado de libre comercio, que es la primera fase de un proceso de integración, usted tiene que tomar en cuenta todas esas vertientes. Una vez yo discutí ese tema con los europeos que me decían, pero Alemania y Francia son un ejemplo. Le dije, señores, miren, integrarse en la bonanza, en la riqueza, en la alta cultura, teniendo todo eso. Bueno, es verdad que han tenido siglos de guerra Alemania y Francia, pero son dos grandes naciones históricas. Ahora, cuando tú coges dos naciones emblemáticas, porque Haití es emblemático y nosotros también, pero Haití ya se discute si alguna vez tuvo Estado. Oiga eso, yo tengo un informe del Ministerio de Defensa de Español, donde una de las tesis que se manejan es que propiamente el problema es tan profundo y tan antiguo que el debate es si alguna vez Haití contó con un Estado. Y nosotros tenemos un Estado vulnerable, frágil, Pelegrín, que ha tenido muchos tropiezos. Entonces, aprovechar las debilidades, porque las potencias lo saben todo, aprovechar las debilidades nuestras, el nivel de corrupción, el nivel de incompetencia de mucha de la clase dirigente del país, política y no política, y el nivel de penetración que tienen otras fuerzas como el narcotráfico, que quiere ese esquema de fusión, el narcotráfico lo quiere. Claro. Porque le facilita las operaciones. Y ellos lo saben los americanos y lo saben los de aquí. Entonces, no vamos a meter. Óyeme, eso es ponerse la soga al cuello. Ahora estalló la crisis. Y es una crisis histórica. ¿Por qué? Porque ahí la historia vuelve. Ahí usted tiene un sector histórico que cree que Haití tiene que ser gobernado con la tradición de una presidencia totalitaria, autoritaria, dictatorial, modelo Duvalier, una presidencia vitalicia, que era lo que querían nada más y nada menos que Juvenal Moïse, con una reforma constitucional, porque le iban a dar el endoso de una reforma constitucional. Hay una parte de la sociedad haitiana que entiende que los haitianos no se ponen de acuerdo y que necesitan un gobierno presidencial. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted con relación a la reunión del presidente Luis Abinader con la Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos? Yo no tengo duda. A las 12:10 de hora dominicana. Yo no tengo duda de que va a venir una gran ofensiva. ¿Por qué? Contra la República Dominicana, sobre la República Dominicana. La diáspora haitiana, los afroamericanos y los sectores más radicales del Partido Demócrata
y los más ultraliberales. Eso empezó en la década de los 60, 70 con los Kennedy, siguió con los Clinton y ahora con los Obama. Kamala Harris es de la cuadra de Obama. Ellos entienden que hay que hacer una especie como de restitución histórica, porque la independencia dominicana, conforme al relato que se ha vendido, no es más que un esfuerzo de un grupo de segregacionistas que querían separarse de Haití por razones raciales, por razones étnicas, culturales, y que rechazaron a la primera República Negra. Entonces, el relato que venden es que Haití fracasó porque esta parte se independizó en el 44. Óigame. Sin embargo, Puerto Príncipe era la meca. Pero no solamente eso, es que la comunidad nacional dominicana ya tenía siglos previos de formación, antes que la haitiana. Tenía más raíces. Cuando vienen los ingleses aquí, la gran flota del almirante Penn y el general Venables a ocupar la isla, porque ese fue el plan, ¿con quién es que se enfrentan? Con los criollos, los españoles, pero apoyados ya en una comunidad que estaba asentada, criolla, que salió a pelear y peleó. ¿Y qué hicieron? Se fueron a Jamaica y se apoderaron de Jamaica. Así nace Jamaica como colonia inglesa. Cuando los franceses ya se consolidaron en la parte occidental, la batalla de Sabana Real, o batalla de la Limonada, ¿quién fue que la libró? Fueron los españoles, fueron los criollos, los higüeyanos. ¿Con qué va a venir? Invocando a la Virgen, óigame, invocando a la Virgen que había aparecido aquí. Licenciado, ¿con qué va a venir Luis Abinader? Mire, porque con algo tiene el... Mire, yo espero que el presidente sabe cuál es el problema. El presidente... ¿Usted se ha comunicado con el presidente? ¿Han hablado? Hace tiempo que hemos hablado de todos estos temas. Él sabe cuál es el problema. Cuando él dio el giro de la política exterior, él asumió un compromiso histórico. Porque eso de decir no hay solución dominicana al problema haitiano, no habrá solución dominicana al problema haitiano. ¿A quién es que se lo está diciendo? A ellos. A ellos y a los europeos. Entonces, el presidente sabe. ¿Cómo lo sabe el presidente Danilo Medina? ¿Cómo lo sabe el presidente Leonel Fernández? ¿Cómo lo sabe Hipólito Mejía? ¿Cómo lo sabía Balaguer? Porque eso siempre ha sido la propuesta. ¿Con qué va a venir? ¿Con qué va a venir el presidente Luis Abinader? Mire, yo creo que el presidente lleva un planteamiento, vamos a decir, fuerte. Porque el argumento es fuerte. Ahora, es más fuerte si se sostiene con carácter, con firmeza, sin vacilaciones. Y lo ha demostrado. Entonces él tiene una oportunidad histórica de crecerse y de hacer valer sus argumentos que no son contrarios a Haití, al contrario. Si yo fuera haitiano nacionalista de Haití, patriota de Haití, yo estuviera totalmente de acuerdo con el manifiesto del 6 de agosto del Instituto Boltiano. Porque ese manifiesto está destinado ¿a qué? A velar por el rescate y reconstrucción de Haití. Pero hay que ser realista. No se puede ser cerrado a la realidad, hay que ver la realidad. ¿Colapsó Haití, sí o no? Sí. Ahora, ¿qué se hace con un Estado colapsado? Que República Dominicana administre la crisis. Imposible. Que el precio que va a pagar República Dominicana es aceptar más haitianos,
un nuevo plan de regularización ya con el 1,5 millones, 2 millones que están aquí. Incluso cumplirle la exigencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió que se modificara la Constitución para darle nacionalidad a todos los muchachitos esos que están naciendo en los hospitales dominicanos. Óyeme, eso es la liquidación de República Dominicana. Pero eso no ayuda a Haití. Lo único que va a traer es un conflicto, porque lo último que va a pasar, ojalá no lleguemos a eso, ojalá se imponga la sensatez, es que se puede cumplir el vaticinio de Juan Pablo Duarte. No fue un terrorista que dijo: República Dominicana será libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Así es. Que lo entiendan, óigame, que lo entiendan bien en Washington, en Bruselas, en Nueva York, en el continente, porque también los llamados amigos de Haití del continente, empezando por Venezuela y Cuba, y ahora hay que meter a Petro, los llamados amigos de Haití, oye, me quieren demasiado a los haitianos, pero en República Dominicana. Sí. Yo digo, mira, Maduro acaba de dar una muestra de internacionalismo. Le acaba de ceder a Irán 1 millón de hectáreas, 16 millones de tareas en Venezuela. Nicolás Maduro. Se puede llevar. Porque usted no hace lo mismo con Haití. O Guyana. O Guyana. Yo cuando se lo presenté a Reyes Debré, el enviado del presidente Chirac, me dijo, se rió mucho, me dijo: mire, se nos fue el tiempo. Eso es un territorio estratégico de Francia. Vamos a comprometer a Pelerín Castillo, pero vamos a tener que darle el programa completo. Óyeme, para pero que llegue más temprano. Qué rápido. Tuve problemas con el tránsito. Sí. Qué rápido se ve el tiempo, sobre todo. Qué rápido se ve el tiempo, sobre todo hablando con una persona. Nos dice Luis Méndez, nuestro editor deportivo, que diga que cede su sesión para que usted continúe. Está bien. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a comprometer a Pelerín Castillo en el aire a que la próxima semana esté con nosotros pero que llegue más temprano. Sí, tuve problemas con el tránsito. Porque se quedaron muchísimos temas. Sí, mucho. Bueno, señores, gracias. Sí. Muchísimas gracias, Pelerín Castillo. A ustedes no se me van de ahí porque vamos a hacer una pausa breve para continuar con el programa y los deportes.